Hola, yo soy Carlos Fernández Café, autor, conferencista internacional y un eterno curioso del aprendizaje. En este podcast convierto grandes conversaciones en ideas accionables, donde cada episodio es un viaje directo a las mentes más influyentes, donde destilamos 3 ideas clave que te harán pensar, crecer y evolucionar. Si buscas inspiración con propósito y herramientas que realmente transformen, este es tu espacio. Bienvenido a las 3 principales. Hola, mi nombre es Carlos Fernández, @Café del Éxito en todas las redes. Y hoy tuve el placer de conversar con José Ignacio Andrés, cofundador de Nailted, una plataforma diseñada para mejorar la experiencia de los empleados en las organizaciones a través de múltiples recursos como el reconocimiento, el feedback, la cultura y todo esto a través de datos, que es la especialidad de ellos como empresa. En este episodio exploramos sus inicios en la programación y cómo entró en el mundo del emprendimiento, qué es eso de levantar capital, cómo salió a buscar dinero para financiar su propio proyecto, cómo fue su crianza para que realmente se proyectara más adelante en sacar adelante una gran empresa, los desafíos de construir esta compañía desde cero y su evolución hasta convertirse en una herramienta clave para las compañías. Lecciones sobre liderazgo, tecnología, cultura organizacional y claves para crear un equipo de trabajo y un producto exitoso en el ámbito del B2B, es decir, del business to business o de empresas a empresas. Una conversación imperdible para emprendedores, líderes y quien quieren buscar entender cómo la tecnología puede transformar el compromiso y la retención de la gente en las empresas. Puedes seguir a mi invitado en www.nailted.com, así como José Ignacio Andrés en LinkedIn. Y por supuesto, sabes que puedes unirte a mi comunidad en www.cafedelexito.online completamente gratis y recibes mi newsletter frecuentemente. Así que nos vemos adentro del episodio y gracias, José Ignacio, por ser parte de las 3 principales. Bien, tenemos en las 3 principales a José Ignacio Andrés. Oye, José, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo. Gracias por invitarme, yo encantado. Muchas gracias. Oye, José, yo tengo aproximadamente 3 toneladas de preguntas que hacerte. No nos va a dar el tiempo, pero sí quisiera entender un poquito ese ADN como emprendedor, que entiendo que no necesariamente siempre ha sido así, pero sí entender un poquito ese background tuyo. Y más adelante, evidentemente, nos meteremos en el negocio que manejas y que llevas actualmente. Perfecto, pues vamos con ello. Vamos. ¿Cómo era esa crianza en casa? ¿Qué fue lo que viste en tu hogar en términos de los ejemplos a tu alrededor? Familia, amigos, como para irte moldeando esa mentalidad hacia, bueno, eventualmente, evidentemente, años después, a tener tu propio negocio. Sí, pues es una buena pregunta. Normalmente no me hacen una pregunta de tan atrás en los podcasts, entonces me gusta porque me hace reflexionar a mí mismo, ¿no?, sobre eso. Para que haya contexto, pues mira, yo soy de un pueblo bastante pequeño, un pueblo que no llega a 500 habitantes de Salamanca. Y creo que en ese entorno no hay tanta diferencia entre alguien que trabaja por cuenta ajena y alguien que trabaja por cuenta propia, ¿no? Porque hay pues, mucha ganadería, mucha agricultura, ¿no? Entonces, como que a simple vista todo el mundo trabaja, ¿vale? Algunos quizás tienen sus propias explotaciones, otros trabajan en alguna fábrica o en alguna cosa similar, pero no hay grandes diferencias al menos cuando eres pequeño, ¿no? Cuando eres un crío, ¿no? Luego ya en mi casa había un poco de todo. Mis padres trabajaban, pero mi abuelo también, pero a la vez habían sido algo emprendedores, cosa que yo no era consciente, ¿no?, de esa diferenciación. Simplemente era como, bueno, pues trabajan en la oficina haciendo sus cosas y eventualmente a lo largo de mi vida ha habido momentos en los que han intentado algún emprendimiento con algunas cosas, en algún momento dado un restaurante, en algún momento dado también una empresa de madera, tal, pero no era algo a lo que yo le prestase mucha atención, porque mi inquietud siempre fue como cuando tenía, no sé qué edad tendría, a lo mejor 8 o 10 años, empezaban a ver un poco el boom de los primeros ordenadores personales y tal. A mí era algo que me llamó mucho la atención y yo estaba dando la tabarra en casa, ¿no?, de intentar conseguir una conexión a internet y un ordenador
No sé para qué, pero me llamaba la atención, ¿no? Para un poco aprender y cacharrear, no sé, me gustaba un poco y quería entender cómo funcionaba eso, ¿no? Y bueno, era algo que desde siempre me puse como, en el momento que tuve ese ordenador, me puse como a, no tanto a jugar, como por ejemplo mi hermano se dedicaba muchas horas a jugar. En mi caso yo le dedicaba no sé, a instalar programas, a ver cómo funcionaban, a averiguar cómo se podían hacer cosas con esa máquina, ¿no? Que tenía ahí entre manos. Y simplemente tenía esa inquietud de la informática en general. Entonces, cuando fui creciendo y demás, supe que quería hacer algo de eso. No sabía muy bien qué, ¿vale? Pero ya ahí me salgo más afuera de casa, ¿no? Ahí tenía esos referentes, pero creo que no fui muy consciente de que en mi casa, pues igual sí que habían sido emprendedores o en parte, ¿no? También, pero quizás en el pueblo se nota un poco menos que, por ejemplo, ahora yo vivo en Madrid y sí que hay bastante diferencia, ¿no? De quien monta una empresa, por quizá la flexibilidad de horarios o el tipo de vida que lleva con respecto a alguien que tiene como más un horario de trabajo cerrado, ¿no? Me da esa sensación, o al menos, o quizás soy más consciente porque ahora, la edad que tengo ahora, ¿no? No sé. No sé si por ahí te he contestado o quieres que indaguemos en algún aspecto más. No, me queda muy claro, sobre todo creo que esa línea delgada y que no se podía divisar, ¿no? Entre lo que era, digamos, en en este pequeño pueblo, por decirlo de alguna manera, entre un emprendedor y alguien que trabajaba para otra persona, ¿no? No necesariamente vino desde allí, pero sí me llama la atención el tema de la curiosidad, ¿no? Este querer entender cómo funcionan las cosas. En Sí, el caso de los ordenadores, ¿no? Como mencionabas, las computadoras. Ahora, en el tiempo, ¿cómo fue evolucionando esa curiosidad? Hoy en día también sí. vemos mucho, cuando vemos empresas exitosas, cuando vemos startups, esta doble mentalidad, o a veces integración también hay que decirlo, de si la universidad tiene sentido, si tiene sentido más bien meternos en el emprendimiento cuando lo tenemos claro, si hacer las dos cosas. En tu caso, ¿cómo fuiste también Mm. evolucionando en esa mentalidad? Sí, pues mira, pues conectando con lo de antes, luego en mi casa la situación no fue fácil, o sea, no tuve acceso a mis padres desde bastante temprano, entonces me los criaron los abuelos. Entonces yo ahí tenía muy claro que enseguida tenía un poco que valerme un poco más por mí mismo y sabía que me gustaba la informática, entonces decidí aprender algo de eso lo antes posible, ¿no? Entonces fui más a una formación profesional y dije, bueno, ya haré la universidad más adelante cuando yo ya sienta que tengo un poco mi vida más asentada, ¿no? Entonces, luego la vida me fue llevando por directamente tener experiencias profesionales. Es decir, yo estudié algo de redes y sistemas relacionados con ordenadores porque sabía que me gustaba eso, pero no sabía qué. Pero, sin embargo, aprendí a programar un poco de manera autodidacta porque, de nuevo, me gustaba, quería ver cómo funcionaba y fui aprendiendo. Entonces, de ahí tuve pues, los contactos típicos que tienes cuando haces prácticas al terminar tu formación y demás. Entonces, estas personas y un poco mi círculo alrededor sabían que yo estaba haciendo eso y eventualmente me salió una oportunidad para trabajar como programador, ¿no? Pero porque simplemente sabía programar, no porque hubiese hecho una formación específica de eso. Entonces, por ahí fue como, vale, esto es ahora mismo un hobby con el que dedico un montón de horas al día porque me apetece. Si encima me van a pagar por ello, pues yo soy feliz, ¿no? O sea, entonces, seguía como creando cosas por mi cuenta, pues me creaba una página web o intentaba averiguar cómo montar una base de datos por aquel entonces y tal. Y en ese momento, pues me contrató una empresa en Madrid y me vine para acá. Entonces, ahí seguí un poco con un poco esa dinámica en la que no emprendía, pero sí que me gustó el proyecto porque arrancaba, ¿vale? O sea, es decir, estaba dándole forma poniéndole nombre al producto, poniéndole nombre a una marca y creándolo, ¿no? Entonces eso me apasionaba porque podía crear algo con mis manos, ¿no? Entonces ese fue un poco casi lo que luego ha ido en mi carrera, siempre creando cosas y es lo que a mí me motiva más, ¿no? Crear cosas, hacer crecer cosas, crear proyectos, ¿no? Entonces, esa curiosidad primero fue hobby de ordenadores a más específico a programar y de programar fue ya a tener una primera experiencia profesional gracias a ese hobby o ese aprendizaje. Y después desde ahí se dio la casualidad de que en esta empresa era un equipito pequeño, pero por un motivo o por otro los diferentes compañeros se fueron. Uno volvió a su país porque era de México, otro se volvió a estudiar, o sea, pasaron así varias cosas y me quedé solo como el único de la empresa que sabía un poco más de programar y de servidores y de montar webs y tal, ¿no?
Entonces, eso fue una oportunidad porque yo lo que hice fue pues, seguir avanzando y las cosas salían, ¿no? Yo iba a visitar al cliente, modelaba el producto y luego lo programaba. O sea, un poco como me fascinaba eso, pues estaba a tope y lo hacía todo, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad luego de contratar equipo, de seguir avanzando y quedarme un poco como la persona de confianza dentro de la empresa que llevaba ese área y de ser un poco CTO de mí mismo al principio o así. Y después ya, pues montar equipo y tal, ¿no? Entonces, eso fue un poco lo que me llevó primero a mi rol profesional como, pues, creando productos digitales. Y es un poco luego lo que seguí en la carrera, ¿no? Pero siempre tenía esta cosa en la cabeza de que a mí me gustaba crear y igual aunque trabajaba en eso, intentaba luego crear otros productos en mi casa, los ratos libres, y siempre estaba intentando averiguar cómo funcionaba la nueva tecnología, ¿no? Entonces era como que tenía yo siempre esta espinita de a mí me gustaría crear mi propio proyecto, ¿no? Entonces, después de 2 o 3 experiencias profesionales lo tenía muy claro y al final para mí llegó un momento en el que dejé el trabajo y dije, quiero crear algo yo. Y ya con toda esa experiencia, a lo mejor ya sí que llevaba trabajando a lo mejor 10 años, ¿vale? O sea y sí que en ese tiempo había hecho proyectos independientes, pero todo el rato como side projects, ¿no? No como full time. En mi caso, yo necesité dejar el trabajo para poder ponerme foco, ¿no? Sé que hay otra gente que no, pero en mi caso sí fue así, me lo preparé, ahorré, configuré un poco para tener tiempo de margen y decidí dar el salto. De hecho, me gusta mucho que lo aclares porque a veces vemos y romantizamos este salto de, digamos, de empleado a emprendedor como una cosa muy de la noche a la mañana, ¿no? Pero fíjate que fueron 10 años de Mm, preparación, de mucha conciencia, hasta que tú dices, bueno, voy a dar el salto. El, sí, evidentemente, creo que estamos de acuerdo que ese periodo de trabajar para otra persona sin duda es una escuela de muchas sí. cosas, de cómo funcionan las cosas. Probablemente hay unas que estás de acuerdo, otras que no. Sí me llama la atención digamos, tu experticia técnica, porque es la curiosidad, es la programación, es entender la data, es muy técnico, pero después, y quizás hoy en día, vamos migrando al mundo de entender una compañía, que no Ujú, necesariamente son los mismos skills, o que para lo nada. fuiste desarrollando, o que lo Sí. fuiste descubriendo, o que te fuiste dando golpes. ¿Cómo ha sido también ese proceso de quitar la mirada en el árbol y ver el bosque completo? Sí, pues, o sea, obviamente son otras skills, como decías, y mucho que aprender y mucho gap de formación y demás. Por ejemplo, la parte de ventas es algo que siempre, desde yo cuando trabajaba lo veía como algo lejano, algo que no me gustaba, tal, ¿no? Y al final creo que con cualquier habilidad, cuando profundizas lo suficiente, empieza a ser atractiva para aprender y para hacerla, ¿no? Entonces, yo lo he enfocado desde ahí y le he encontrado gusto a aprender a hacer marketing, le he encontrado gusto a aprender a hacer ventas, a levantar capital, no sé, a hacer estrategia, a todo eso, ¿no? Pero te vas dando golpes, o sea, tienes pains, problemas y vas buscando las soluciones, ¿no? O sea, yo en mi caso, fíjate, creo que si hubiese tenido quizás otro entorno a mi alrededor de más quizás seguridad financiera o seguridad de sentirme un poco más cómodo tomando riesgos en términos generales, ¿no? Quizás habría emprendido antes, porque creo que si tú tienes la habilidad genérica de, oye, me enfrento a un problema, simplemente lo analizo, planteo qué soluciones, o incluso no solo planteo, sino también pido ayuda, pido feedback, o sea, busco esas soluciones, oye, las pongo en marcha, una o dos no funcionan, pero normalmente alguna funciona, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo puedes aplicar a todo, ¿no? O sea, ¿qué estrategias de captación siguen otros productos SaaS? Pues, oye, las investigo, analizo, veo cuáles me pueden aplicar a mí, las pruebo, descarto o avanzo, ¿no? O en marketing, oye, qué cosas están funcionando a día de hoy, ¿no? ¿Qué herramientas hay? En realidad luego no era tan diferente de la tecnología, lo que pasa que sí que cambia bastante el mindset, ¿no? De cómo afrontarlo, ¿no? Pero sí, al principio, como no tienes ni idea, pues muchos errores, aprendizajes, pero luego creo que es eso, con esa mentalidad en realidad podrías afrontarlo todo. Cuéntame un poquito de esa parte que siempre me llama mucho la atención de buscar financiamiento para tu proyecto, ¿no? Me imagino que hay muchos nos en el camino. Hay mucha gente que simplemente no Mm. conecta. Cuéntame cómo es ese proceso en general. Es decir, hay gente que se va a Silicon Valley, hay gente que lo hace primero Friends and Family y después lo amplía. En tu caso, ¿cómo fue y qué te encontraste y los aprendizajes, ¿no? Sí. En ese viaje?
Sí, pues mira, yo no quería montar una empresa que necesitase financiación externa y cuando empecé yo solo y me puse a buscar clientes y de hecho conseguí los primeros clientes a base de buscar de contactos. O sea, básicamente casi era repasar mi lista de contactos del teléfono, o sea, ese nivel y decir, oye, ¿quién podría conocer a alguien? En mi caso tiene que ser alguien que trabaje en recursos humanos y le pregunto, ¿no? Y voy enseñándole el producto y demás, ¿no? Entonces, cuando tenía los primeros clientes, sí que quise que se incorporaran al proyecto dos personas con las que había trabajado antes, que para mí eran pues muy buenas en su área y quería un poco también seguir trabajando con ellas, ¿no? Entonces, cuando se lo comenté, esas personas que son mis socios ahora no tenían esa libertad financiera que a lo mejor tenía yo de estar un año sin cobrar o lo que sea porque habían ahorrado, sino ya tenían familia, hipoteca, niños y tal, estaban en otra situación. Entonces, ahí sí que dije, vale, pues necesitamos algo de financiación para poder mover esto, ¿no? Para tener un tiempo garantizado de salarios y demás. Entonces, sí, la verdad es que hay noes, pero yo la verdad es que lo entendía como, bueno, yo creo que hay gente que invierte, cada uno tiene una tesis de inversión y esto es como cuando buscas trabajo. Hay gente que cuadras en el perfil, en otros no y ya está. Entonces, yo lo que hice fue preguntar también de mi red de contactos, fui preguntando y digo, oye, ¿esto cómo se hace, no? ¿Qué opciones hay? Entonces, al final es como, mira, pues tú tienes que ir a un sitio y decirle, quiero montar esto, básicamente. Entonces, ¿cómo decírselo? Pues de la mejor manera que sea más fácil de entender y que sea más atractiva, ¿no? Entonces, al final acabas teniendo una presentación, un deck, diciendo, oye, pues creo que este es el mercado que hay, creo que esta es la oportunidad, estas son las carencias, tal. O sea, es un storytelling, en resumen, ¿no? En mi caso lo hice así y luego ya más a nivel técnico de qué valoración darle, cuánto dinero pedir, pues nada, te vas a Excel, dices, oye, ¿yo qué quiero hacer? Quiero contratar a este, voy a invertir esto en marketing. Muchas de esas cosas no aciertas, porque creo que nadie acierta. Yo creo que la experiencia pues irás afinando, pero todo el mundo sabe que en una financiación así súper early stage, súper al principio, es más el equipo, ¿no? Porque no sabes muy bien lo que te vas a enfrentar. Pero bueno, lo haces un poco por responsabilidad también, ¿no? Y por decir, oye, más o menos que creo que se va a mover esto. Y luego pues ya te vas a contarlo a los diferentes inversores, ¿no? En mi caso, pues unos cuantos dijeron que no, unos cuantos dijeron que sí, pero no fue algo tampoco demasiado complejo, la verdad. O sea, en mi caso. También creo que eso fue por el timing, porque esto era finales del 19, todavía había mucho flujo de dinero en el mercado, entonces creo que era más fácil encontrar inversores, ¿no? Pero por lo general creo que el proceso va a ser igual en cualquier otro escenario. Ya no te hablo de rondas después de que hagas una serie B, C o lo que sea, que ahí no tengo la experiencia de esto, pero lo que es para arrancar creo que es más fácil de lo que pueda parecer, ¿no? Y ahí, pues en ese sentido, eliminábamos mucho riesgo de los propios fundadores, ¿no? Y al mismo tiempo incorporábamos con suerte socios que nos aportasen algo más que dinero, también expertise, conocimiento, que nos ayudasen en la red y tal. Y así ha sido, ¿eh? Nosotros hemos tenido al menos bastante suerte con la gente que está en el proyecto y muy contentos. Mira que tú decías que una las principales preocupaciones que te daban de dejar el mundo corporativo o trabajar para otro era justamente la parte financiera. Y estamos hablando de salir a buscar también dinero. Cuéntame un poquito esa relación entre los socios, que me queda claro que tú ibas en busca de smart money, ¿no? O sea, buscar a alguien que te aporte más que plata. Diluir la compañía, ¿no? En el fondo también, ¿no? Es Mm, como dar un pedacito de tu empresa a estos inversores, pero tener además también un compromiso de, bueno, ¿cómo honro esa inversión? sí, Eso sigue siendo un estrés financiero, ¿cierto? O sí, en digamos, parte o en sí. su momento fue estrés financiero porque ahora es un compromiso con otra persona que confió en mí. Sí. ¿Cómo se maneja esa relación? Bueno, yo creo que depende igual mucho de cómo sea la persona. En mi caso, por ejemplo, me lo tomo más en serio que si fuese mi propio dinero. Igual con mi propio dinero me daría igual más jugármela o no. Sé que es de otros, entonces es como que tengo igual soy más conservador o me lo pienso dos veces, ¿no? Lo trato un poco de otra manera. Pero también me recuerdo a mí mismo que esa gente no te está dando dinero. O sea, esa gente quiere rentabilidad, entonces también se la está jugando. Entonces eso también te ayuda un poco a balancear, ¿no? Y decir, oye, pues si esto no sale bien, eh, estos son las cartas del juego, son muy claras. O sea, tú estás haciendo una inversión en alto riesgo, ¿no? Cuando pones en una empresa que acaba de nacer. Entonces creo que todo el mundo que pone etiqueta ahí es plenamente consciente de que puede no recuperar la inversión y está jugando un juego a que de cada 10 haya una buena. Entonces, oye, si en tu caso no sale adelante, genial, pero sobre todo que tú duermas tranquilo y digas, bueno, si no ha salido, no es por ninguna negligencia ni nada del estilo, ¿no? Yo he hecho todo lo que podía, ¿no?
Entonces yo en ese sentido siempre estoy intentando que el proyecto vaya bien, que vaya más y demás, pero no me estreso demasiado en ese sentido porque mientras que yo todo lo que haga sea legítimo y vaya por el bien del proyecto, pues no va a haber ningún problema, incluso aunque no saliese adelante, ¿no? Entonces es, bueno, pues esta relación entenderla, ¿no? Así. Ahí, digamos, en la medida que lo puedas y quieras compartir, hablar de estos montos de financiación al principio, o sea, cuánto Sí, fuiste claro. recaudando. Sí, sí, mira, yo te cuento. Yo miré un poco el estándar de valoraciones y esto es muy gracioso porque tú dices, pues mi empresa vale 1,5 millones. ¿Por qué? Pues porque si no, no me cuadran los números. O sea, no tiene, ya está. O sea, igual que si vas a Estados Unidos y por lo que cuestan los salarios de montar un equipo de 10 personas a lo mejor al inicio, necesitas, no sé, un par de millones de euros. Aquí en España a lo mejor necesitas algo menos, ¿no? Entonces nosotros pusimos una valoración de 1,5 millones y dijimos, esto es lo que vale, ¿no? Entonces si queremos coger 150.000 o 200.000 euros, pues sabemos que vamos a diluirnos un 10%, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, más o menos fue en torno a 150 200. Entonces, cedimos un 10% a la empresa, que no es demasiado y que te permite tú seguir teniendo el control, los founders tienen el 90%, pero tienes algo de caja pues para decir algunas contrataciones, tengo algo de dinero para ventas, para marketing, y tengo como un poco de colchón, ¿no? Para flujo de caja y poder un poco avanzar con el proyecto. Entonces, para nosotros eso fue el primer paso. Y como era de algo dentro más o menos del estándar, pues no hubo problema. Nadie nos dijo esta valoración es muy alta ni nada. O sea, tampoco pretendíamos poner una valoración desmesurada y tal. O sea, hay gente que levanta valoraciones más altas, otra gente más bajas, no sé. Aquí no soy un experto del tema, pero ya digo, yo pregunté a varios fondos y dije, oye, en esta fase en la que estamos, ¿cuál suele ser un estándar? ¿No? Y de hecho me pasaron contratos tipos que tenían y los utilicé. Qué bueno, porque además creo que digamos, es primera vez que nos estamos conociendo, pero veo y he visto, sí, mucha de tu personalidad en otras entrevistas, pero se ve como esa calma combinado con humildad, porque has dicho muchas veces que sales a buscar ayuda y a preguntar muchas veces. ¿Crees que eso lo tienes en tu ADN? ¿Lo has trabajado? ¿Cuáles son tus momentos donde quizás te sales de esa calma que te caracteriza? Sí, aciertas bastante, ¿eh? Porque yo creo que más que salirme de los momentos, creo que es algo que es natural en mí, soy más bien así, creo que humildad barra síndrome del impostor está por ahí, que lo tengo mucho y lidio con él. Y de hecho yo creo que para ciertas cosas no es buena, porque por ejemplo para la parte pues precisamente a lo mejor como hablamos de levantar capital o de vender, a lo mejor de decir, oye, pues no, yo algo más todavía o yo tal, para mí es como, bueno, es mi primer emprendimiento, yo quiero hacerlo bien, dentro de los estándares, o prefiero, igual no lo hago la perfecta o la opción más optimizada, pero prefiero por lo menos no cometer un error muy grave, ¿no? Y seguir aprendiendo. Entonces, bueno, en general es ahí, o sea, quizás en el pasado a lo mejor podía ser un poco más exigente con el equipo. Para eso quizás es donde más puedo ser un poco más así incisivo, porque soy como muy perfeccionista. O sea, y a veces quizás ahí me puedo incluso pasar un poco, ¿no? De estar desarrollando el producto o sea, a nivel de cambio una palabra en un sitio, porque creo que no se entiende bien del todo, ¿no? Entonces ahí sí que igual soy más cañero, pero siempre lo hago desde el enfoque que igual que cuando yo pido feedback, yo también cuando doy el feedback lo hago siempre desde el enfoque no de criticar o de hacer de menos a nadie ni nada, vamos, por descontado, sino de intentar obtener un resultado mejor, siempre. Entonces, bueno, pero ahí es verdad que puedo ser como muy, muy pesado, en resumen, muy tiquismiquis. Sabes que hay digamos, ángel investor Uh -huh, que habla mucho y asesora muchas startups, se llama Bill Gross, y él dice que el factor número uno de por qué una startup triunfa uh -huh. o sea, obviamente está el equipo, está la idea, etcétera, pero él dice que el factor número uno que él ha visto en todos sus años es el timing, el momento en el que sale, ¿no? Y tú me dices que esto fue 2019 y después viene la pandemia. Sí. Ya, digamos, tú tenías una plataforma, ya las empresas tuvieron que migrar porque el entorno así lo pedía a muchas soluciones más digitales. ¿Sientes que eso fue una buena plataforma y acompañó el timing y el crecimiento o digamos, el impulso de Nailed It? Pues mira, la pandemia no fue tanto punto de inflexión, sobre todo viéndolo ahora, ¿eh?
porque para nosotros tenía el punto positivo de la digitalización, pero también tenía el punto negativo de que en ese momento todo el mundo dijo, "Uy, no toques nada, a ver qué pasa", porque es un momento de tanta incertidumbre que ni contratar, ni quitar, ni poner, ni nada, vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? Entonces se paró mucho. Sí que tuvimos mucha gente que era como, vale, cuéntame de qué va tu cuento de tu libro, porque es verdad que ahora tenemos a la gente en remoto, entonces sí, bueno, ya luego hablamos un poco más de lo que hacemos, ¿no? Pero como hacemos tema de satisfacción de empleados y bienestar y tal, era como, pues tengo los empleados trabajando en casa y ahora sí que ya ni veo nada, ni se hablan entre ellos, necesito algunas soluciones nuevas que antes eran bueno tener, ahora casi son imprescindible tener, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que era la aprobación del budget era un problema, ¿no? Sin embargo, lo que sí que ahora, viendo más con perspectiva, lo que era el 20, el 21 y el 22, seguía viendo los tipos de interés negativos o cero, ¿no? Entonces, eso favorecía bastante que hubiese dinero en el entorno de Venture Capital, ese dinero fluía hacia las empresas, porque tenían financiación, entonces se notaba como había mucho más movimiento en la economía. Nosotros hemos empezado atacando el sector tecnológico porque es un sector donde había mucha demanda de perfiles técnicos y poca oferta. Entonces, para lo que hacemos es algo que ayudamos con ese problema. Entonces, ahí veíamos un crecimiento muy grande. Sin embargo, en cuanto han empezado a subir los tipos de interés y se ha parado ese flujo de dinero, ahí el timing se ha notado un montón. O sea, ese sector se ha parado, ¿no? Hemos empezado a atacar otros sectores porque ese sector ha frenado muchísimo, ¿no? Y todas esas empresas que estaban funcionando a base de inyecciones de capital, de inversiones y rondas, muchas de ellas están pasando a cambiar el chip y a ir a un modelo de rentabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí el timing es muy importante. Nosotros ese tiempo lo aprovechamos mucho, íbamos lanzados con ese stream de dinero mucho más que después. O sea, después hemos ido a un modelo más tradicional. Interesante. ¿Y cómo y la adopción de las empresas bueno, y si quieres ya creo que nos puedes contarnos con más fehacientemente de qué se trata Nailed, qué es lo que miden en las organizaciones y quizás darte el puente con eso, con una frase que a mí me gusta mucho y es de Albert Einstein que dice que no todo lo que se puede contar cuenta y no todo lo que cuenta se puede contar, ¿no? Y yo creo que ustedes tienen mucha base en eso, ¿no? Ustedes están midiendo todo el tiempo. Cuéntanos de qué se trata Nailed y cómo ayudan a las empresas hoy en día. Sí, pues podemos decir que es una plataforma, ¿vale? De experiencia del empleado, ¿vale? Cuando digo eso es como un poco ambiguo, ¿no? Entonces tengo que siempre detallar un poquito más qué quiere decir eso de la experiencia del empleado. Pues al final es lo que tú vives cuando te contrata una empresa, ¿no? Tú entras ahí, normalmente tiene que haber pues un proceso, idealmente un proceso de onboarding, pero luego pues te van pasando cosas ahí en la empresa, ¿no? Tienes algún responsable o luego cambia o vas desarrollando tu carrera o vas mejorando tu salario o bueno, tienes todo un ciclo de vida, ¿no? Entonces, en NetEd, ¿qué hacemos? Ayudamos a los equipos de recursos humanos o directivos en general a medir qué está pasando en su empresa. Ese es como el principal punto, ¿no? Medimos y decimos, oye, pues el equipo de ventas que tienes en México, por inventarme algo, pues realmente tiene algún tipo de problema con su manager, ¿no? Entonces, de esta manera, lo que las empresas hacen es intentar reducir la tasa de rotación, es decir, que la gente no se marche de la empresa, sobre todo la gente que no quieres que se marche, ¿no? Y al mismo tiempo también pues subir la motivación y con ello el rendimiento, ¿no? Entonces dentro de Nailed, esta parte de medición es una parte muy importante, pero al final es como una suite, tiene diferentes productos dentro que te ayudan a implementar ciertos procesos que son buenos para que esa experiencia del empleado sea buena. Por ejemplo, algo que es una carencia que vemos generalizada en muchas empresas, el tema de que los empleados se sientan reconocidos. ¿Vale? No es una cuestión de pagar más o menos, muchas veces es de que, oye, tu manager te diga, oye, qué bien has hecho esto, ¿no? O que tu compañero te diga, oye, pues muchas gracias por esto, ¿no? Entonces, dentro de Native hay un módulo que ayuda a que el reconocimiento ocurra. Al final, lo que intentamos hacer con esto es que te genere un hábito. La tecnología es capaz de generar hábitos, ¿no? Igual que tenemos el hábito de estar entrando a Instagram todo el rato, ¿no? Ya es casi un hábito casi automático, ¿no? Pues también puedes hacerlo con otras cosas y en este caso intentamos ayudar a que el empleado tenga una mejor experiencia dentro de la empresa. También importante mencionar la parte de performance, o sea, al principio empezamos más por esa parte de satisfacción e engagement, pero luego hemos ido incorporando áreas de performance, que es decir, que al final haya ciclos de feedback, ¿no? Que tú puedas hacer un 360, es decir, darle feedback a la gente que trabaja contigo por abajo, que te den feedback los otros managers o los pares, y que con todo eso al final la empresa entre como en un ciclo de mejora continua, ¿no? Porque al final también si lo piensas es como, ¿cómo haber una empresa en la que la gente rinda bien
si no está contenta yendo a trabajar. O sea, es imposible, ¿no? Entonces, por eso tiene sentido también tener una plataforma que haga todas esas áreas, ¿no? Para que la gente lo entienda bien, hay otro tipo de herramientas de recursos humanos, que hay miles, que son más dirigidas hacia pues, el control horario, documentación, vacaciones, este tipo de cosas más administrativas, ¿vale? Nosotros no entramos ahí. Nosotros normalmente nos conectamos con esas herramientas que tú ya normalmente seguramente tengas o muchas empresas tengan, y lo que hacemos es dotar de estas otras módulos y funcionalidades que ya no te van a traer un retorno por el ahorro de tiempo, sino que te van a traer un retorno pues por eso, por la motivación de la gente, porque esa persona que a lo mejor ha tenido un pequeño conflicto, tú puedas detectar a tiempo que tiene un conflicto y solventarlo antes de que sea demasiado tarde y esa persona se queme, este tipo de cosas, ¿vale? Cuéntame, porque obviamente tenemos la empresa que no mide nada y que quizás ese puede ser como el extremo, después la que lo mide todo. Yo creo que la mayoría están como en el medio, ¿no? Y miden algunas cosas, pero en tu experiencia, ¿qué tanto ves que se aprovecha lo que se mide? Porque bueno, nuevamente, una cosa es la data y otra cosa es lo que hago con la data. Sí. Sí, pues mira, en España en general hay todavía, desgraciadamente, muchas empresas que ni miden ni quieren medir, que es todavía un poco más triste porque dicen, buah, si yo no voy a hacer nada, ¿no? Entonces, como, vale, pues es como el que tiene mierda en casa y la barre debajo de la alfombra porque los problemas están ahí, ¿no? Y muchos proyectos funcionan y no necesitan que la gente esté contenta, porque a lo mejor es un modelo de negocio que está muy bien. La cuestión que yo siempre pienso es, digo, pues, ¿cómo funcionaría si la gente estuviera contenta, ¿no? Entonces estás perdiendo una oportunidad de hacer que tu negocio vaya mejor, ¿no? Luego es verdad que hay algunas empresas que miden mucho y son pocas las que pasan realmente a la acción. Por ejemplo, en NetEase hay una cosa que es muy representativa. Cuando el sistema funciona porque le vamos haciendo preguntas a la gente de manera inteligente, hay un sistema ahí que te va tocando diferentes temas para ver cómo te encuentras y te pide feedback, ¿no? Y el empleado suele dejar alguna nota, algún mensaje de texto. Entonces, no son tantas las empresas que realmente te prestan atención a responder a todos esos mensajes. Entonces, si tú ya en primer lugar no respondes al mensaje que te manda un empleado, ¿qué más vas a hacer después? Quiero decir, eso estás mandando una señal a la gente. Es como si tú me escribes por WhatsApp y yo no te contesto, me dejarás de escribir, ¿no? Y dejarás de decir, ¿para qué? Entonces, de eso realmente creo que hay todavía, por desgracia, mucha carencia y de verlo como lo que es, que parece que fuera algo como, bueno, el negocio va por un lado, recursos humanos va por otro, es como, pero si es la gente la que te mueve tu empresa, ¿no? Entonces, falta mucho ahí todavía, sobre todo en España, ¿no? Porque en otros países del norte de Europa o Estados Unidos esto está, vamos, más que asentado y súper explotado, ¿no? Entonces sí, todavía son pocas, pero es verdad que dentro de ellos vemos que hay una muestra que igual está más sesgada hacia aquellas empresas que sí que se preocupan y sí que trabajan en ello y que le ponen mucho empeño y ahí estamos intentando nosotros también ayudarles a eso, ¿no? De hecho, ahora estamos haciendo muchísimas cosas con inteligencia artificial para facilitar todo ese trabajo sin perder el toque humano, que eso me parece muy importante, ¿no? Pero facilitarlo al máximo, ¿no? Sí. Sabes que eso que mencionas me recuerda una vez que estaba yo trabajando con una empresa y una de las cosas que sucedía justamente es que la gente sentía que les preguntaban muchas cosas por diferentes medios, encuestas de clima, encuestas de satisfacción, feedback 360 y no se hacía nada, ¿no? Entonces, al final, realmente sí se hacía, pero no se comunicaba, que era otra variable, Sí, otra pata que tú ahí mencionas. Y llegamos a un eslogan que obviamente se acompañó de acciones, que era escucharte nos mueve, que era de parte del Departamento de Recursos Humanos. Y te lo cuento solo para entender un poquito, digamos, cuáles son los módulos que suelen utilizar más las compañías hoy en día. Yo me imagino que ustedes tienen como esa capacidad de ver, ¿no? ¿Qué es lo que más resuena con las empresas? ¿Qué es lo que más utilizan? No sé si, por ejemplo, cuando me imagino que hay diferentes versiones, pero cuando yo contrato Nailed, ¿tendré acceso a todos los módulos o solo a algunos? Entonces, meterme un poquito por allí. sí. O sea, normalmente vendemos la plataforma con todos los módulos porque al final tú estás persiguiendo como incorporar esos procesos de la mejor manera posible en tu empresa, ¿no? Entonces es como, bueno, hay veces que se nos da que hay gente que quiere empezar por engagement o gente que prefiere empezar por performance, dependiendo un poco de la prioridad de la empresa, pero solemos tender a que al final utilices todo, ¿no? Luego también algo que es muy popular es la parte del reconocimiento y no tan popular, pero también bastante potente, todo lo que tiene que ver con managers y one-to-one, ¿no? Decías una cosa que me resonaba, en plan, este tema de las encuestas de clima. Claro, las empresas que lanzan una encuesta de clima
que estás midiendo una vez al año, a lo mejor, muchas veces en el mejor de los casos, claro, ¿qué pasa durante todo un año entero? Pues es que ya el mundo se mueve tan rápido que te pierdes muchísima información, ¿no? Entonces ahí el salto a medir en tiempo real es una pasada, o sea, porque al final te da la capacidad de la mejora continua. Si tú mides una vez al año, o sea, y pones una serie de iniciativas y dices, bueno, ya veré el año que viene, es como que lo mismo ya ni aplica, ¿no? Entonces, esta parte de medición continua es algo que es como que prácticamente todas las empresas de NetEZ utilizan. O sea, quizás es el módulo más popular porque es lo que te dice lo que está pasando y lo que deberías corregir. Ahorita mencionaste la palabra reconocimiento y hay un investigador chileno que se llama Marcial Lozada que él dice que la proporción debería ser 3-1, ¿no? Que es como el ideal. Si por cada 3 reconocimientos yo te digo una cosa que no está funcionando, es como lo más sano. Dice incluso hasta en relaciones de pareja, todo lo lleva como a ese mundo. Tú has visto que quizás una empresa que tiene una cultura de mayor reconocimiento le suele ir mejor como negocio, porque bueno, al final estamos hablando de data, pero las empresas quieren rentabilidad, mayor Sí, productividad, sí, bienestar de la gente. claro, o sea, no tengo exactamente las fuentes ahora mismo en la cabeza, pero las tenemos puestas todas en la web y hay mogollón de indicadores que a mayor satisfacción, que viene derivado de reconocimiento y de bienestar en la empresa, al final se puede multiplicar, o sea, hay bastante correlación con los dividendos que genera la empresa, con el revenue que genera, o sea, está totalmente correlacionado con el negocio. Entonces, muchas veces esto quizás también es un debe de la gente que estamos en recursos humanos de ser capaces de trasladar eso a negocio, porque muchas veces quizás el problema es que el negocio piensa que eso es un gasto y nada más lejos, no es para nada un gasto. Simplemente, por ejemplo, un dato que tengo muy presente es que cada vez que se va una persona de la empresa que tú no quieres que se vaya, es decir, que la vas a reponer y demás, el coste de esa baja voluntaria es más o menos, el cálculo es entre 6 y 12 meses del salario de esa persona. Entonces, cuánto retorno a la inversión puede tener que tú introduzcas esos procesos, ¿no? Y que el know-how se quede dentro de tu empresa y por el contrario no tengas que decir, bueno, ahora tengo que poner a una persona a reclutar, luego tengo que poner a hacer un onboarding hasta que esa persona es plenamente funcional y luego adquiere el know-how, o sea, pasa muchísimo tiempo, ¿no? Entonces eso va a lastrar al negocio de un modo u otro, más visible o menos, pero el coste estimado más o menos es así. Entonces, si puedo ayudarte a bajar un porcentaje, un 1% de tu tasa de rotación, esta inversión ya te ha retornado la inversión con creces. Mm. ¿Y el modelo de negocio cómo funciona? ¿Son licencias? Normalmente está destinado para el mundo de recursos humanos, solo para el personal de recursos humanos. ¿Qué tanto se abre? Sí, o sea, nosotros cobramos por un fee por cada empleado, dependiendo del plan que tengas, porque hay diferentes niveles de funcionalidad, ¿vale? Y sí, principalmente hablamos con recursos humanos, pero luego la herramienta realmente también la utilizan bastante los managers, ¿vale? O sea, de hecho hay algunas empresas en las que es algún líder, puede ser el líder de ventas o el líder de tecnología y decide ponerlo en su equipo porque él quiere que su equipo esté bien, pues esto es útil para ellos, ¿no? O simplemente a veces simplemente la dirección de la empresa lo pone, ¿no? Porque quieren ver qué está pasando en su empresa. Entonces, ese suele ser un poco el interlocutor que tenemos, pero luego lo que es el usuario, pues al final los empleados tienen aporte de valor porque tienen un canal para dar y recibir feedback, o sea, para preguntar cosas, o sea, tienen un espacio para reunirse con sus managers. Los empleados tienen un papel muy activo cuando envían y reciben reconocimiento. Esto es algo que ellos hacen principalmente porque tienen esa motivación ellos individual, intrínseca de hacerlo, ¿no? Mm. Pero es verdad que el principal usuario de la herramienta suele ser recursos humanos, sí. Te voy a hacer 2 preguntas en una. ¿Cuántas personas tienes hoy en Nailted? Y si Nailted usa Nailted, ¿cómo lo usa? ¿Cuántas personas tenemos en NILTE? ¿Te refieres en usuarios de la herramienta o...? No, tú como empresa. Hoy en día, Ah, ¿cuánta vale. gente tienes en tu empresa? Sí, sí. Pues nosotros ahora mismo seremos como unos 12 más o menos, somos poquitos. Muchas cosas, te digo full time y contratados, ¿vale? Porque en general hemos sido una empresa bootstrapped, como decía, hemos cogido un poquito de financiación, pero nosotros no hicimos más rondas de financiación, siempre hemos querido crecer de esa manera orgánica y queremos que siga siendo así. Además, tenemos un poco la creencia de que con la tecnología cada vez la idea es que haya una tendencia que haya equipos más pequeños y de donde podamos no contratar, intentaremos no contratar. Por ahora, ¿no? Si usamos Nailted en Nailted, ¿vale? A pesar de ser una empresa pequeña, muchas veces me preguntan si para empresas pequeñas tiene sentido. Obviamente los datos son menos,
menos interesantes que para una empresa de 1.000 o de 4.000 personas, ¿no? Que tenemos clientes así más grandes, porque obviamente tienes menos datos en los que trabajar o no lo vas a segmentar, ¿no? No debes decir, sois 10, voy a hacer 18 departamentos, ¿no? No tiene sentido. Pero todo lo demás tiene mucho sentido. Es decir, al final el reconocimiento da igual, se da entre dos. El hacer una seguridad psicológica se da entre el manager y la persona o entre personas. El poder darte feedback es entre un equipo, da igual lo grande que sea la empresa, ¿no? Principalmente. Entonces, eso creo que no tiene un límite y yo recomendaría que la gente con Nailed o sin Nailed lo aplique, porque es que solamente te aporta cosas positivas, ¿no? No tiene contraprestaciones. Oye, José, bueno, respetando tu tiempo y dándote las gracias en mayúscula, como este podcast se llama Las Tres Principales, me gustaría pedirte tus tres principales consejos en todo este viaje que has vivido, ¿no? Y que sigues viviendo, como emprendedor, como empresario, em, como, digamos, líder de una empresa, por más que sea de 12 personas, es un desafío enorme y lo que han logrado me parece espectacular. Tus tres grandes principales como mantras de vida o cosas que nos puedas dejar en este podcast, tres cositas para despedir el episodio. Vale, y que no las tenía pensadas, ¿eh? A ver, luego te voy No, a decir no, las que, las me que me consta, vengan no un te lo poco había dicho aquí, pero antes. nada, no pasa nada. Y no me gusta mucho a mí tampoco dar consejos porque cada contexto es tan diferente que vete tú a saber. Pero bueno, yo diría, uno que sí que me ha aplicado mucho es que disfrutes del camino, que intentes disfrutar al máximo, ¿no? Porque muchas veces nos obsesionamos, me ha pasado a mí por temporadas y creo que a todo el mundo, te obsesionas con el resultado final y lo que pasa entre medias es la vida, ¿no? Entonces está bien. Eso es algo que me digo mucho cuando digo, pues tengo suerte de trabajar con la gente que quería trabajar, de haber un montón de equipo de gente con el que estoy súper a gusto, de disfrutar un poco del día a día, ¿no? Ese quizás sería uno. Como emprendedor diría, bueno, pues este es un doble, ¿no? Porque diría en plan, oye, si te apetece emprender y lo ves claro, dale, pero si tienes dudas, no lo hagas. Ese también sería otro, porque creo que muchas veces se dice, no, qué bonito lo de emprender y tal. Yo creo que mucha gente tiene una versión al riesgo diferente a otra y a lo mejor luego no duermes, no sé. Diría que esa, y luego ya me metería, no sé, a lo mejor en un terreno más personal, por ahí siempre creo que nos ha faltado mucho al menos en mi experiencia, de formación de calidad de vida, por decirlo de alguna manera, de deporte, nutrición, todo esto, o incluso también finanzas, algo que tengas un poco como tu vida en orden en esos tres planos, que no sea solo todo trabajar y trabajar y trabajar en ese sentido, ¿no? Que te pongas un poco orden en otros planos que a lo mejor no se ponen demasiado foco cuando vas a la escuela o demás, ¿no? Y que creo que es muy importante para estar bien. Espectacular. Oye, José, nuevamente gracias. Y no sé si quieres simplemente despedirte dejando tus coordenadas, dónde te puede conseguir la gente. Nos dejas la página web de Nailed y bueno, y despedimos este capítulo. Sí, nada, pues creo que lo mejor es para la gente que tenga algo de interés y le pueda medio interesar, nated.com, que lo van a ver ahí. Yo donde suelo estar más activo es en LinkedIn y en Twitter o X. Tampoco soy mucho de redes sociales, he tenido mis épocas, pero bueno, en Twitter más para el perfil técnico y producto y tal, y en LinkedIn más para lo que tiene que ver con gestión de equipos y demás, pues por ahí es donde más creo que podrían seguirnos. Y yo animar a la gente a que, pues eso, que nos ayude un poco a cambiar, que es nuestra misión, que nos ayude un poco a cambiar el panorama de cómo se trata a la gente en las empresas, que creo que es una misión que tenemos que es muy chula, que es muy bonita. Y que, oye, pues en lo que se pueda aportar, pues aquí estamos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Recuerda suscribirte en el canal de YouTube totalmente gratis, dejarme tu comentario, tu valoración en Spotify y como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz.